Feliz tarde, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo soy Oriana Díaz y me complace saludarlos en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. Y nuestro tema del día de hoy es la lepra, a propósito de que todos los años, el último domingo del mes de enero, se conmemora el Día Mundial contra esta enfermedad. Y me acompaña el día de hoy el epidemiólogo Miguel Vizcuña, regional, que forma parte de la epidemiología regional de la Red de Salud Francisco de Miranda. Y allí veíamos que la lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo de multiplicación lenta, pero quisiera, doctor, que me explicara detalladamente qué es la lepra. Sí, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, endémica, ¿verdad? Causada por un bacilo ácido alcohol resistente, que es el bacilo Mycobacteria leprae. Es una bacteria de forma alargada, de allí su nombre de bacilo, ¿verdad? Tiene una evolución muy lenta para causar la enfermedad, en promedio 5 años para que uno vea síntomas, ¿verdad? Y es una enfermedad compleja desde el punto de vista de sus manifestaciones clínicas, porque no es tanto la agresividad que tiene la bacteria, sino la respuesta que da el paciente susceptible en cuanto a su inmunología, su genética, ¿verdad? Que hace que las manifestaciones clínicas varíen. Por lo general es una lesión granulomatosa en la piel, ¿verdad? Es contagiosa a través de las secreciones nasales del paciente que está infectado o a través de la solución de las heridas, de solución de continuidad en las lesiones granulomatosas. O sea, va a afectar, depende de la condición en que esté el paciente, su sistema inmunológico. Es correcto. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? Ya que es lento su incubación. A toda lesión de piel, ¿verdad?, que sea distinta a lo habitual, que llame la atención. El diagnóstico diferencial se hace con lesiones de leishmaniasis, cuando son lesiones tipo llaga, ¿verdad?, o con micosis profunda, superficiales, que comienzan a aparecer unas manchas que van creciendo, o en esa zona de la piel donde está la mancha se comienza a perder la sensibilidad, porque la lepra tiene la capacidad de ir dañando las terminaciones nerviosas y la piel que está sujeta de la lesión pierde sensibilidad. Los principales órganos que afectan, entonces, ¿cuáles serían? Pues fundamentalmente la piel, ¿verdad? No afecta pulmón, no afecta cerebro, pero sí puede afectar el hígado, ¿verdad? Afecta órganos más internos, y lo fundamental son esas lesiones en piel que van destruyendo las fibras nerviosas. ¿Qué pasaría entonces si no tratamos a tiempo la lepra? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues las consecuencias son lesiones deformantes para el paciente, ¿verdad?, que pueden ocasionarle inclusive la muerte por complicaciones sobreagregadas como infecciones, y puede provocar en zonas que están en esta franja del Ecuador, en los países ubicados, que es donde se mantiene en forma endémica, pues brotes epidémicos. ¿La higiene podría ser como una especie de prevención? La higiene es una forma de prevención, ¿verdad? Y las terapias inmunológicas, porque, como dije antes, no es tanto la agresividad de la bacteria en sí, sino cómo tu sistema inmunológico responde. Esos son los trabajos que adelantó el doctor Jacinto Combi aquí en Venezuela, Instituto de Biomedicina. Cómo modular para hacer más fuerte el sistema inmunológico para que combata la bacteria. ¿Existen todavía estudios sobre esto? Sí, efectivamente. Actualmente el tratamiento es en 2 versiones o combinadas, que son las multidrogas y la inmunoterapia que creó el doctor Jacinto Combi. Si esto le afecta por lo menos a un niño, ¿cuáles serían las complicaciones? Los grupos que más se afectan mayoritariamente son los de 10 a 14 años y los grupos de 30 a 60 años. Y por eso es importante la pesquisa, la consulta de prevención de dermatología sanitaria, sobre todo en las áreas del país que permanecen endémicas para la lepra, como los llanos centrales de Venezuela. A partir de la década del 1990, la Organización Mundial de la Salud, que tuvo como meta controlar la lepra como problema de salud pública para el año 2000. Hoy en día, la prevalencia, que es el número total de casos entre los nuevos y los que ya están en tratamiento, en Venezuela es menor que 1. Está aproximadamente en 0.6, y la incidencia, que son casos nuevos, está más o menos en 0.2 por cada 10.000 habitantes. Eso estamos hablando de que el último registro en Venezuela, que corresponde al año 2013, a la Organización Mundial de la Salud, Venezuela reportó 692 casos, que eso corresponde a una incidencia de 0.2 casos por cada 10.000 habitantes. Está controlado, pero está en fase endémica. ¿Conocen qué estado
se produjeron estos casos? En los llanos centrales, fundamentalmente el estado Guárico, ¿verdad? En el estado Barinas, en toda la zona de los llanos centrales. ¿A qué se debe? Porque esa es una zona que favorece la prevalencia de la bacteria. Es una enfermedad cuyo reservorio es el hombre, aunque ha crecido en forma natural en el armadillo, el cachicamo, ¿verdad? Y en algunos monos en países africanos, pero es una condición endémica de esa población. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir? ¿Cuál es el mensaje que le da a Pues las la prevención venezolanas? es reforzar a nivel de la consulta de pesquisa, pues de detección de dermatología sanitaria, dotar más recursos, porque como se ha controlado, ¿verdad? La fase, como decir, la endemia, la enfermedad ya no es un problema de salud pública, un poco uno tiende a bajar las guardias y el llamado es a eso, a no bajar las guardias, sobre todo en unas condiciones generales que hay deterioro de condiciones de salud pública. Pero quisiera que le explicara a los venezolanos cuál es la complicación del Zika, porque el año pasado tuvimos un repunte de chikungunya, sin embargo no tienen las mismas complicaciones que tiene esta enfermedad. ¿Esto por qué sucede? Sí, efectivamente estamos en una situación de epidemia para virus Zika. Hasta los momentos en Salud Miranda, para las 3 primeras semanas del mes de enero, llevamos acumulado 42 casos de Zika, sospechosos de Zika, todos circunscritos a la región de Barlovento. Recibimos información el día de ayer de otras 11 sospechas en el municipio de Chacao por parte que nos reportó Salud Chacao, ¿verdad? Lo que aumenta, hay una comprobación de la alta circulación del virus en Venezuela, ¿verdad? Para lo cual hay que estar muy preparados. La principal consecuencia, complicación, efectivamente es el síndrome de Guillain-Barré. Es una parálisis progresiva que va desde los miembros inferiores, va subiendo, y es una enfermedad autoinmune, viral. Para que me entiendan un poco, es como si fuera gripe y uno se cura cuando su sistema inmunológico controla la enfermedad. De manera que la parálisis va subiendo, ascendiendo de los miembros inferiores hasta el tórax, y en ese trayecto la persona tiene que curarse, autocurarse, pues vacunarse inmunológicamente, y tiene solamente medidas de sostén. En este caso, el tratamiento es con inmunoglobulina, que hay escasez en el país, y si alcanza el nivel de tórax, puede haber parálisis respiratoria y el paciente necesita asistencia ventilatoria, y esa es la causa de la muerte. Tenemos información de que en el Hospital Clínico Universitario fallecieron 2 personas consecuencia de insuficiencia respiratoria por síndrome de Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. De allí la importancia de la alerta en el sentido de tener los suficientes recursos para atender a los pacientes. Y es que el síndrome también se produce cuando el sistema inmunológico está débil porque lo ataca por error, ¿no es así? Efectivamente, ese es un síndrome que es de origen netamente viral, ¿verdad? Y el virus del Zika es un arbovirus. Dentro de su carga de ARN, cuando él infecta la célula de la persona, transmite esa señal y puede crear complicaciones de tipo neurológico como síndrome de Guillain-Barré o parálisis facial, o te puede causar encefalitis. Y también a nivel de las embarazadas atraviesa la barrera placentaria y puede producir una malformación congénita que es la microcefalia. Un diámetro reducido de la cabeza del niño. Acá en nuestro país, ¿qué cifras se manejan? Porque en Colombia el presidente Juan Manuel Santos indicó que al menos 500 mujeres embarazadas, los fetos estaban en riesgo de sufrir microcefalia. Entonces, acá en Venezuela, en nuestro país, ¿qué cifras se manejan? Ya hay casos de acá, en Nueva Esparta. El día de ayer... Es correcto. Sí, sucede que esas son proyecciones que se hacen de acuerdo al comportamiento, la seropositividad, un modelo de estimación, y el Ministerio de Poder Popular para la Salud no ha hecho ese trabajo ni ha publicado las estimaciones. Pero siguiendo los mismos modelos que calcularon para Colombia, que son patrones del comportamiento de la epidemia del virus Zika durante el año 2013-2014 en las islas de la Polinesia, la tasa de ataque es aproximadamente entre 1.5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos estaría hablando de que en Venezuela, muy probablemente de darse las mismas condiciones, estaríamos hablando de alrededor de 1.200 casos de síndrome de Guillain-Barré, entre 120 y 1.200 casos, y estaríamos hablando entre 458.000 a 1.200.000 casos de virus Zika. O sea, es bastante alarmante. Es bastante, sí. ¿Y todas las embarazadas están en riesgo, o después de haber sufrido el virus se puede prevenir de alguna forma que no afecte
al feto? Todas las embarazadas están en riesgo porque absolutamente los estudios que se adelantaron en Brasil determinan de que el primer trimestre del embarazo, si se tiene contacto con el virus, es la mayor posibilidad de lograr, o sea, microcefalia, de tener alteración. Por eso hay ahí las recomendaciones en algunos países de posponer el embarazo, ¿verdad? Porque si 1 de cada 4 pacientes hace los síntomas, los otros 3 pueden estar en contacto con el virus y no hacer síntomas, pero hay comunicación transplacentaria y se puede pasar el virus al nene. ¿Cuánto es el tiempo de incubación de este virus? En promedio 12 días. 12 días. Quisiera que me dijera detalladamente cuáles son los síntomas para que las personas estén bien atentas. Los síntomas son fiebre, no muy alta, puede ser 38, 38.5, malestar general, ¿verdad? Debilidad, dolor abdominal, puede presentarse vómito, puede presentarse algo de diarrea, un rash distribuido en la cara y en las manos, puede haber inflamación de las articulaciones de las manos, edema, y puede haber cansancio, dolor de cabeza, y sobre todo una conjuntivitis seca, no purulenta, los ojos enrojecidos. Esos son síntomas que lo diferencian del chikungunya y del dengue. ¿Actualmente qué cifras se podría manejar del chikungunya en nuestro país? Bueno, la Sociedad Venezolana de Salud Pública está estimando que para los momentos puede haber cerca de 4.500 casos. ¿El tratamiento contra el virus Zika es el mismo? El tratamiento es el mismo tratamiento que para el dengue o para el chikungunya, es un tratamiento sintomático, antipirético, tipo acetaminofén, hidratación, reposo, ¿verdad? Y sobre todo proteger a esa persona que está enferma de que no lo piquen los zancudos para que no continúe la transmisión, el uso de mosquiteros para esa persona o el uso de camisas manga larga, pantalones largos en las horas de mayor actividad del mosquito, que es temprano en la mañana o al atardecer, el uso de repelente, ¿verdad? El desmalezar y sobre todo lo más importante es el control de los criaderos. Ahorita que no estamos en época de sequía, esos zancudos que están activos, los adultos, están colocando huevos. Y cuando caigan las primeras lluvias, aunque sea una gotica en una chapita de refresco, eso va a reproducir porque van a eclosionar los huevitos que ellos ya están poniendo, que resisten a andar sin agua. Cuando caigan las primeras lluvias, eso va a eclosionar y aumenta la población. Por lo tanto, es muy importante el control de los criaderos, la educación a la comunidad en el sentido de no dejar depósitos de agua mal tapados en la casa, porque el zancudo ya se habituó a vivir con nosotros dentro de la casa. La Organización Mundial de la Salud está estudiando de que el virus Zika se pueda transmitir a través de la transmisión sexual. ¿Qué puede decirme con respecto a esto? ¿Es posible? Es posible, están en estudio para confirmarlo, igual que si es posible la transmisión a través de la leche materna con el amamantamiento y también si es posible la transmisión a través de transfusiones de sangre. Entonces, esos son estudios que se están adelantando ahorita. Se considera que esas son las nuevas pandemias del siglo XXI, una de ellas es el virus Zika. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Rápidamente, ¿cuáles son entonces sus recomendaciones a todos los venezolanos para evitar estas enfermedades como el virus, el Zika y el chikungunya? Pues fundamentalmente incrementar las medidas de autocuidado, ¿verdad? Dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, porque el vector lo tenemos dentro de nuestro hogar, como decía, el enemigo está adentro, entonces es muy importante el cuidarse, ¿verdad? Cuidar a los nuestros y tener mucha información al respecto. Gracias por acompañarme el día de hoy. Conversamos con Miguel Vizcuña, epidemiólogo regional de la Red de Salud Francisco de Miranda. Es momento.